Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta edición más de Sidnova Talks especial en el marco de nuestro Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento. En esta ocasión tenemos de invitado a José Antonio Delgado, quien nos hablará del esquema financiero emprendedor. Bienvenido, Antonio. Me voy a permitir hablar un poquito acerca de la trayectoria y el conocimiento que tiene Antonio. Antonio es licenciado en Economía por el Politécnico Nacional, en el que actualmente labora. Él tiene especialidades de posgrado en alta dirección de capital privado, preparación y evaluación de proyectos de inversión, finanzas, microfinanzas, todo esto a través del IPADE, ITAM, el Politécnico y la UNAM. Él ha trabajado en el Banco del Bajío, en el Fondo Nacional Emprendedor, en Optimiza SC como asesor especializado y representante desde el 2017, como consultor de modelos financieros y de negocios. También es broadcaster y podcaster, creador del programa de radio y podcast desde noviembre de 2019, Prende y Emprende, Las Finanzas Inmobiliarias, Abecedario Financiero, todos los que hacen proyectos y economía de esta semana en Spotify. Bienvenido, Antonio. Te damos la palabra y cedemos los micrófonos para que nos compartas tu información acerca de este esquema financiero, que nos queda muy bien a través de todo este espacio que hemos tenido a lo largo de la semana para los emprendedores, y qué mejor que hablar de finanzas. Bien, muchas gracias, Marcela. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Bienvenidos. Antes de iniciar, pues los agradecimientos a la maestra Marcela Álvarez por la invitación, también a mis jefes que me permitieron venir a colaborar el día de hoy con ustedes. Y pues les voy a compartir la presentación del esquema financiero emprendedor. Ahí viene la información. Y quiero comentar algunas cosas al respecto antes de continuar. Bien, bueno, primero, por el tiempo no podemos profundizar en varios elementos. Soy responsable de cualquier cosa errónea que diga. Todo lo que van a ver presentado aquí tiene una fuente y pues bueno, la fuente la van a poder ver en la parte inferior de cada parte que estemos aquí analizando. Y finalmente voy a compartir el PowerPoint. Estos son los temas que voy a tratar el día de hoy, pero antes de hablar de cada uno de los temas, quiero comentarles que se ha escrito bastante sobre finanzas de la empresa, finanzas del emprendedor y finanzas personales. En condiciones normales, esto debería ser necesario para que cualquier persona que emprenda tomara buenas decisiones. Entonces, el tema es que no es así, no está pasando eso. Y ahora con la crisis que estamos viviendo en cuanto a temas económicos, a temas relacionados de salud a nivel global, pues esto afecta a los emprendedores. Deben de considerar que emprender es hacer un proyecto donde una persona coloca recursos para hacer un negocio y espera beneficios en un futuro. Y si partimos de una idea fundamental, que el emprendedor es un inversionista, que está invirtiendo en activos que puede tocar o ver, pues pensamos que realmente todos los que emprenden deberían de ser buenos inversionistas. Pero hay inversionistas que no emprenden, hay inversionistas que llevan sus recursos a instituciones financieras y pues eligen algún activo financiero que no es tangible, invierten su dinero y van obteniendo ciertos recursos. Pero no todas las personas que están invirtiendo pueden decir, ahora voy a invertir en un negocio. Hay un tema ahí bastante interesante relacionado a la cultura que tenemos respecto al dinero y respecto al hacer inversiones, respecto al hacer proyectos. Pero quiero recalcar que una persona que invierte en un emprendimiento realmente es un inversionista, ya sea que está invirtiendo desde afuera o que está invirtiendo en su propio negocio. Entonces, para ser un buen emprendedor, debo decirles que además de toda la parte de comercialización, la parte técnica del proyecto, el emprendedor tendría que saber un poco de economía, un poco de finanzas y negocios para poder tener éxito. No quiere decir que se vuelvan especialistas, pero sí deben de tener ciertos elementos, y para que una persona se vuelva buen financiero de su empresa, necesita al menos entender la contabilidad de su propio negocio. Bueno, vamos a ver aquí en los temas qué es lo que vamos a ver.
la introducción vamos a hablar de algunos datos, vamos a ver algunas gráficas, vamos a revisar en qué etapa te encuentras si es que eres emprendedor, qué es un modelo de negocio, un modelo financiero, qué es un ciclo de negocio, un ciclo de efectivo, el idioma de los negocios y finalmente un esquema financiero. Realmente la presentación se llama, o esta charla se llama el esquema financiero del emprendedor, pero podríamos llamarle los esquemas financieros de los emprendedores, los esquemas que los emprendedores deberían conocer para saber cómo tomar mejores decisiones y es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Muy bien, comenzamos. Vamos a la parte de qué es un esquema. Un esquema es una representación gráfica o simbólica de cosas. Es un resumen de alguna teoría, solamente puede mostrar algunos caracteres, líneas que sean significativas, representan una idea o un concepto. Eso es lo que es un esquema. Y algunos datos, vamos con la parte de los datos. Podemos ver que ¿quiénes emprenden? Según la fuente que pueden ver abajo, de la radiografía del emprendimiento, 61% o de 10 personas, 6 son10 y que emprenden, de 10 emprendedores, 6 son hombres y 4 son mujeres. De estas 10 personas, 6 casi tienen licenciatura y 2.5 tienen licenciatura y maestría. Y, Antonio, perdón, te interrumpo. ¿No se está proyectando tu presentación? Sobre todo porque estás hablando de los datos. A ver, ¿ahí se está presentando? No. Bueno, ok, voy de nuevo. ¿Se ve? No. Ahora sí. Ok, muy bien. Entonces, esta es lo que acabo de mencionar respecto a la introducción, un par de gráficas, en qué etapa nos encontramos, el modelo de negocio financiero, ciclo de negocio efectivo, el idioma de los negocios y el esquema financiero. Y les mencioné que realmente son esquemas los que vamos a ver, ya mencioné que es un esquema y algunos datos importantes que ustedes deben conocer. Continuando, 17% de las personas que emprenden se dedican a la consultoría, es lo que más se vio en esta radiografía del emprendimiento. Y el 15% también es la cifra, el dato que más se ve, se dedican al consumo al por menor. Muy bien, aquí una pequeña noticia donde dice que, esta salió el 16 de julio de 2020, que la esperanza de vida de los negocios en México es de casi 8 años, según el INEGI. Pero este dato es antes de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y algunos temas importantes, ya entrando al tema del esquema financiero, es que la fuente de recursos que los emprendedores obtienen de un plazo de 0 a 3 años es que 90% son recursos propios. Eso es bien importante, porque a veces pensamos que vamos a emprender y alguien va a venir a invertir inmediatamente con nosotros. Y aquí se muestra que es el emprendedor realmente el que está metiéndole dinero a su propio proyecto. Y después de 3 años, el 85% sigue poniendo dinero que posiblemente salga de la misma empresa. ¿Por qué? Porque esta empresa ya tiene 3 años de maduración, entonces es posible que se mantenga viva por las mismas reinversiones que está haciendo el emprendedor. 28% recurre a los familiares los primeros 3 años y después los familiares dejan de invertir ahí y solamente el 16% de los emprendedores obtiene apoyo. El 11% en los primeros 3 años reciben crédito de alguna institución financiera y el próximo, después de esos 3 años, aumenta a un 20%. Quiere decir que la empresa o el mismo emprendedor ha obtenido o ha adquirido un buen historial crediticio y por eso están dándole financiamiento. Y dése cuenta de un punto importante. Solamente 5% de los emprendedores obtienen recursos públicos, pero no hay ninguna variación. Se mantiene a través del tiempo y no quiero decir que no sea importante, pero sí, las más importantes son las que se ven, ustedes pueden ver los 3 primeros arriba. Y también otro punto importante, que hay inversionistas que entran con el emprendedor, pero
va disminuyendo a través del tiempo. Cuando tienen los primeros 3 años, invierten cierta cantidad y después disminuye un poco. Muy bien. Ok, aquí me pasé. Muy bien. ¿Cuál es la motivación para emprender? Crecimiento profesional. Bueno, antes, aquí hay un dato que yo no tengo presentado, pero en la radiografía decía que el 22% emprenden para aumentar sus ingresos. Pero si se dan cuenta, no es algo que se vea mucho en cuanto a los resultados que estamos presentando. El 42% lo hace por crecimiento personal y profesional, el 31% para solucionar un problema que están detectando y el 25% han detectado una oportunidad que puede ser rentable para ellos. Un punto importante, de 10 emprendedores, casi 7 han fracasado. Es decir, si ustedes están en esa parte o están pensando que van a emprender y es posible que fracasen, pues esperemos que sean de los 3 que no aparecen en este dato, o si no, que se den cuenta que es algo natural, por llamarlo de alguna forma, o que es parte de la curva de aprendizaje. Y aquí vemos otra noticia de que hay personas que fracasan, pero que el fracaso les sirve. O sea, realmente el fracaso no es tan malo como nos lo pueden decir, ¿no? Depende en qué área y depende con qué recursos y en qué aspectos. Pero en el tema de emprendimiento, el fracaso es una buena lección. No es la misma persona que emprende, pues, con un solo proyecto, fracasa y después intenta otra cosa y, pues, bueno, esa acumulación de conocimiento les sirve para poder tener un mejor desempeño en el próximo emprendimiento. Pero la parte que quiero que vean aquí está subrayada. ¿Qué es lo que hace esta persona después de su fracaso? Estructura bien su negocio, está planteando que tiene que crecer, pero también que se debe de meter de lleno al tema de las finanzas. Entonces, estructura de negocio, finanzas y crecimiento. Y en esto va a estar nuestro marco de referencia que vamos a estar platicando el día de hoy. ¿Cuáles son los factores de fracaso? En color azul se ven los hombres, en color rosa las mujeres. Dice que las mujeres tienen mejor administración, solamente porque fracasan menos por ese punto, y las mujeres tienen mejor conocimiento del mercado. Pero hay un punto de encuentro. Los fondos para estar operando constantemente su negocio es otro punto que los lleva a fracasar y que los dos, entre hombres y mujeres, se da en el mismo porcentaje. Quiere decir que hay un tema financiero importante. Miren, todas las decisiones que tomamos tienen que ver con decisiones económicas. Es decir, ustedes en este momento decidieron en irse a comer o estar comiendo y viendo esto, solamente estar viendo esto, están tomando una decisión económica. Pero en los negocios, nuestras decisiones económicas de mercado, de producto, van a impactar el tema financiero. Eso es algo bien importante y eso pasa en todos los negocios. Muy bien. Ok, continuamos. ¿Qué vemos aquí ahora? Resulta que somos personas creativas, podemos inventar cosas para mejorar algo, pero el problema es que muchas veces encontramos una solución, pero no tenemos el problema. Aquí podemos ver la unión de una línea vertical y una línea horizontal, y en la vertical señala diferenciación, aquí se ve diferenciación, y en la otra dice necesidad del mercado. En la de diferenciación, en esta línea, hay dos símbolos de desigualdad, el de mayor que, arriba, y el menor que, abajo. Y en esta otra línea, en la horizontal, viene la palabra que dice pocos y todos. Este ejemplo es muy relevante para cuando estamos haciendo cualquier idea de negocio, pero también cuando estamos haciendo investigación y desarrollo. Porque hay casos donde se desarrolla un producto que es muy diferente a lo que existe,
pero muy pocas personas lo adquieren. Es muy diferente, pero muy pocas personas lo adquieren. Otros casos es que no hay mucha diferenciación en lo que estamos desarrollando o creando y todo mundo lo tiene. Pero hay un punto que es el mejor de todos los casos, cuando hay una diferenciación importante, pero también todos lo quieren. Entonces, seguramente este producto va a tener mayor éxito en el mercado. Y cuando digo todos lo quieren, no quiere decir que todo el mundo va a estar inundado con nuestro desarrollo, con nuestra invención, con lo que estamos haciendo. Solamente algunas personas. ¿Quién? Un porcentaje del mercado al que estamos enfocándonos. ¿Y qué ejemplo quiero poner aquí sin que sea una ilustración definitiva? Podrían ser, por ejemplo, los cubrebocas, ¿no? Los cubrebocas tienen muy poca diferenciación, muchos lo usan todos los que tienen la posibilidad de adquirirlos. Otro podría ser el tema de vacunas en esta parte y en un momento determinado podría ser un fármaco contra un virus. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del ciclo. Bueno, aquí en anterior era una solución buscando un problema que realmente tendría que ser al revés, un problema que está siendo solucionado por una investigación, un desarrollo, una invención. Bueno, el ciclo de vida de la empresa. El ciclo de vida de la empresa, aquí estamos viendo en esta gráfica que podría ser un poquito complicado y te lo voy a explicar, tratar de explicar, pero dependiendo de la etapa del ciclo de vida en la que se ubica el emprendimiento, existe la necesidad de invertir y utilizar diferentes tipos de recursos. No es lo mismo cuando está comenzando el emprendedor, los tipos de recursos que usted puede necesitar en algún momento de la vida del proyecto. El proyecto necesita una fuente de recursos para invertirlos en activos que generen un rendimiento y liquidez a través de las ventas relacionadas al negocio principal. Lo voy a repetir. El proyecto necesita una fuente de recursos para invertirlos en activos que generen rendimientos y liquidez a través de las ventas relacionadas al negocio principal. En el eje vertical podemos representar la liquidez y la rentabilidad que va teniendo la empresa en diferentes etapas, etapa 1, 2, 3, 4, del proyecto. Y en el eje horizontal vamos a ver el tiempo. Bueno, vamos a pensar que esta línea, esta curva, como si fuera una J, representa el estado ideal de cualquier emprendimiento, pero solamente es el estado ideal, muy pocas pueden tener esa probabilidad, o algunas que nacen bien estructuradas, con buenos fondos, podría ser el caso. Pero la curva que está por debajo de la línea del tiempo empieza a mostrar una parte roja. Esta parte roja representa los costos y los gastos que incurre un emprendedor sin tener las ventas necesarias. Recuerden que las ventas pueden ser a crédito o pagadas en efectivo, pero no tiene las ventas necesarias para poder cubrir sus costos y sus gastos que están sucediendo a través del tiempo. Por lo tanto, esta gráfica muestra la necesidad de fondos que necesita el emprendimiento para operar. Es decir, pueden ser fondos del mismo emprendedor, pueden ser crédito que consiga o algún inversionista que está interesado o hasta algún subsidio, alguien que le regale también un subsidio del gobierno o alguien que le diga, oye, yo te voy a regalar, me gusta tu proyecto, te voy a regalar, no sé, $1,000 para que lo hagas. Puede pasar. Bueno, entonces, este mismo caso, esta misma curva, llega un momento en la que obtiene liquidez y ganancias. Por lo tanto, va cubriendo poco a poco sus costos y gastos. Finalmente, se consolida en esta parte y empieza un proceso de aceleración. Muy bien. Lo mencioné hace rato, las fuentes de recursos podrían ser propias o externas, algún amigo, familiar, algún inversionista que le encante la idea de negocio o un subsidio del gobierno, hasta podría ser financiamiento colectivo y esa parte por ahí, la gente que no ha escuchado, lo encuentran en internet como crowdfunding o financiamiento colectivo y hay muchos emprendimientos que han sido financiados, buenos emprendimientos que han sido financiados a través de esta alternativa y es muy accesible,
tenemos la alternativa de buscar la información en Google, así que o anotar y después buscar. Bueno, todo esto que hemos mencionado lo podemos ver en los resultados de la encuesta que hemos estado utilizando. Ok. La encuesta nos dice que las dificultades que se presentan para un emprendedor tienen que ver básicamente en 3 puntos. Alternativas de financiamiento, los impuestos que tienen que pagar y el atraso en el pago de clientes. Creo yo, y como se muestra acá, que el principal problema tiene que ver con alternativas de financiamiento. Y en el tema de los clientes, posiblemente tiene que ver, más bien, tiene que ver con un cálculo que no se está realizando bien para que el emprendedor sepa cuánto necesita de dinero para estar operando su proyecto, su idea de negocio dentro de cierto tiempo. La estructura tributaria, yo les podría decir, y eso es muy claro, que si un proyecto genera la suficiente liquidez y rentabilidad y tiene un buen control de esos elementos, va a poder pagar impuestos sin problema. Entonces, aunque la percepción de esta encuesta señala que es la estructura tributaria, yo diría que más bien es el tema de alternativas de financiamiento y el tema del atraso en cuanto al pago de los clientes. ¿Pero por qué? Porque el emprendedor no está considerando ciertos elementos. Muy bien. ¿En qué etapa se encuentra usted que está escuchando o viendo esta transmisión? Aquí yo presento un ejemplo de diferentes etapas que se encuentra el emprendedor que podrían coincidir con estas etapas que mostré en este ciclo de vida de la empresa. Pero el tema es que en todas las etapas necesitamos dinero. En todas las etapas necesitamos dinero. Fondos, recursos. Y a lo mejor en un principio recibimos donaciones, tenemos recursos propios, ahorramos. Y si se dan cuenta, en el lanzamiento, en las 2 primeras etapas, los recursos propios siguen funcionando. Vieron las estadísticas que después de 3 años, en los primeros 3 años era 90% de los recursos propios que utilizaba el emprendedor. Y después de los 3 años seguía utilizando recursos propios. Aquí ustedes pueden ver diferentes alternativas de fuentes de recursos. No quiere decir que a través del tiempo se vayan disminuyendo las alternativas. Lo que estoy diciendo aquí con esta flecha es que conforme pasa el tiempo, se vuelve más especializado el acceso, o más bien el emprendedor debe tener un mejor dominio de sus finanzas y el acceso a una mayor cantidad y alternativas de fuentes de financiamiento es más especializada, pero sí puede conseguir fondos. ¿En dónde nos encontramos hoy? Básicamente en este punto. Si podría decir que estoy haciendo esta charla para un público específico, podríamos decir que están entre aquellos que están desarrollando su modelo de negocio y su modelo financiero, pero realmente les diré que hay personas que están en etapas más avanzadas que tienen dificultades con este tema financiero. Bueno, esto ya lo vimos. Modelo de negocio. No me voy a tardar mucho en esta parte. El modelo de negocio describe las bases sobre lo que una empresa crea y proporciona valor. El modelo de negocio tiene 9 módulos básicos que reflejan la lógica que sigue cualquier emprendimiento para generar ingresos. Este modelo de negocio está basado en 4 puntos importantes que tienen que ver con clientes, con oferta, con infraestructura y con viabilidad económica y financiera. Los 9 módulos tienen cierta información relevante, donde a quién le vamos a vender, quién es nuestro segmento de mercado, pero un punto bien importante que debemos de considerar, no solamente necesitamos saber a quién le vamos a vender, también necesitamos saber qué dice el cliente. Cuando dice, ¿qué dice? Me estoy refiriendo a realmente el mercado que estamos atendiendo tiene mucho poder de compra hacia nosotros, es decir, ¿influye realmente el cliente
o nosotros estamos influyendo realmente en el cliente para poder venderle lo que nosotros tenemos. Esa parte ayuda muchísimo también para el tema de cuando decimos es que los clientes no pagan o no tenemos la suficiente liquidez. Tenemos que ver cómo se comportan nuestros clientes en el segmento de mercado que hemos elegido. La propuesta de valor es el conjunto de productos y servicios que van a crear valor para estas personas de las que estoy mencionando. Los canales es cómo nos comunicamos con la gente, cómo comunicamos nuestra propuesta de valor, cómo este segmento de mercado entiende o se entera de lo que estamos comunicando, y también tenemos que tener canales de comunicación, distribución y venta. Muy bien, la relación con clientes tiene que ver si nuestros clientes, nos estamos relacionando con ellos de forma directa o indirectamente, si tenemos un punto de venta propio o utilizamos alguno de alguien más. Y la fuente de ingresos que está acá tiene que ver con lo que cada cliente está dispuesto a pagar, por eso que nosotros estamos vendiendo. Los recursos clave, pues, ¿qué son los recursos clave? Todo lo necesario que el emprendedor necesita para entregar todos estos elementos que hemos descrito. Y ya estamos en el punto 6, vamos al punto 7. Las actividades claves son lo más importante que el emprendedor hace para que funcione bien la empresa. No lo que el emprendedor hace, lo que se hace en la empresa para que el proyecto, en el emprendimiento, para que funcione. Finalmente, asociaciones clave, y en esas asociaciones clave podemos encontrar los mismos proveedores de fuentes de financiamiento, bancos, inversionistas, socios, etcétera. Y la estructura de crédito describe los costos en los que incurre un emprendedor. Y este modelo es muy importante porque nos ayuda a identificar lo que es visible. Pero hay elementos que muchas veces como emprendedores no consideramos cuando estamos haciendo un emprendimiento. Y aunque es un tema más de evaluación de proyectos de inversión, esto que voy a mencionar, déjenme comentarles que cuando nosotros estamos evaluando los costos en los que incurre este modelo de negocio, tiene que ver también con lo que nos va a pagar o retribuir a nosotros por estar operando este proyecto. Pero también deben entender que un proyecto nuevo no nos va a dar tal vez lo que nosotros necesitamos para tener cierto estilo de vida. ¿Por qué? Porque finalmente el proyecto, y acuérdense de la curva que les enseñé en un principio en la parte roja, el proyecto en un principio, el emprendimiento, va a estar teniendo un uso intensivo de fondos. Y si nosotros le recargamos la parte de un sueldo muy parecido al que tal vez tuvimos en una empresa donde ya teníamos 25 años, 10 años, 5 años de tiempo trabajando ahí, tal vez el emprendimiento no lo soporte. Entonces tenemos que considerar esa parte. Concluyendo con este tema del modelo de negocio, también tenemos que decir que para emprender tenemos que tomar una decisión económica. Es decir, tenemos que evaluar los costos que nosotros vamos a incurrir por emprender. Es decir, yo tengo un empleo, ya no quiero trabajar ahí, entonces lo que voy a hacer va a ser emprender, y un costo que yo tengo que considerar es ese dinero que voy a dejar de ganar para poder emprender. Muy bien, seguimos. No me voy a detener en esta parte por el tema del tiempo, pero hay más en cuanto al inicio del modelo de negocio. Hay una forma de analizar si realmente nuestro cliente está interesado o si vamos a poder satisfacer o cumplir con algunas tareas que requiere, atender ciertas frustraciones que el cliente tiene o darle ciertas alegrías, si hay más elementos para poder considerar. Y el modelo financiero solamente lo podemos ver en la parte de abajo de estos 9 módulos básicos, aunque en la fuente original no se trata mucho al respecto. Lo único que señala es que los ingresos menos los costos nos debe dar una rentabilidad. Sí nos ayuda a entender que todos nuestros beneficios, la rentabilidad y la liquidez, deben de ser suficientes para que nosotros nos animemos a estar emprendiendo. Muy bien. Seguimos con el tema de el ciclo del negocio. El ciclo de negocio de una empresa.
Bueno, aquí nosotros podemos ver que un emprendedor, en primer lugar, necesita obtener capital. El capital puede ser aportado por el emprendedor y sus socios o personas interesadas en participar en el proyecto, o por prestamistas o por inversionistas en esta parte. La primera actividad del ciclo del negocio es la fase de financiamiento, que lo pueden llamar ustedes también, o se escucha como obtención de recursos, o también se habla de levantamiento de capital. Esa es la primera fase. La segunda fase es la parte donde el emprendedor utiliza todos esos fondos recaudados para adquirir recursos, dinero, materia prima, equipo, maquinaria, herramientas, mobiliarios, terrenos, construir un local, un almacén. Se encuentra en esta etapa, en la etapa de inversión, porque él está invirtiendo para esperar un beneficio económico en el futuro. Y sí, escucharon bien, invierte en dinero. Tiene que tener dinero. Ahorita vamos a ver esa parte. El tercer lugar es la parte cuando los recursos se utilizan para producir y comercializar y su producto está atendiendo o resolviendo algún problema, una necesidad o aprovechando una oportunidad. Estamos en la fase de operación y el emprendimiento generará beneficios y con estos beneficios el emprendedor los empleará para devolver a los proveedores de capital lo que le dieron y también para poder reinvertir. Esa parte es muy importante. Entonces, el emprendedor debe poner atención y cuidar el efectivo, observar las necesidades de fondo para mantenerse operando, cuánto necesito, y en el momento adecuado entregarle el dinero a las personas que le ayudaron en el momento de estar levantando capital, obteniendo fondos. Muy bien, vamos a otro punto importante. Bueno, el ciclo de efectivo. Voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona este tema y por qué los emprendedores luego se encuentran bajo ciertas situaciones complicadas. Aquí es el ejemplo de un emprendedor que produce alimentos y los comercializa. Para esto requiere una inversión inicial y usará el dinero que recibe para tener efectivo, comprar materia prima, aquí está, ¿no? Tener efectivo, comprar materia prima, maquinaria y equipo, contratar personal, comprar un terreno o un local o rentarlo. Y bueno, esta parte de fuente de recursos ya lo vimos hace rato, lo trajimos a esta lámina. Muy bien, ya está. Entonces, para obtener materia prima, contratar, comprar, hay un elemento importante en todo esto, que es el tiempo. El tiempo es un elemento muy importante que debemos de considerar en el momento de estar emprendiendo y en el momento también de estar haciendo finanzas. Entonces, ya tenemos este emprendedor que consiguió fuente de recursos, compra materias primas, contrata gente, compra algunos materiales, tiene un local, lo compra, después lo transforma, manda a alguien a vender y encuentra un lugar, una oficina donde le están comprando y muy contentos. Pero resulta que al siguiente día de comprar, les vuelven a llevar alimentos y le dicen que sí le van a seguir comprando, pero que quieren crédito y que le van a pagar hasta dentro de 15 días. Es decir, van a pagar conforme ellos vayan recibiendo su quincena. Y el emprendedor tiene un tema importante. Él tiene proveedores que le dan créditos, aquí vemos, aquí de materias primas, y que ese proveedor le da 14 días para que él le pague lo que le va comprando. Pero también el emprendedor tiene efectivo para estar operando 21 días. Y el tema es que se corre la voz en esta oficina, en este edificio, y las oficinas de arriba ya saben que este negocio tiene muy buenos productos, y lo mejor es que otorga créditos. ¿Ustedes qué piensan que ocurriría? Vemos que el emprendedor ya tiene clientes, ¿no? Y cuando digo clientes es porque los clientes, considerando desde un punto de vista técnico, podríamos llamarlo que son personas que están recibiendo crédito de nuestra parte. También tiene productos y está resolviendo, tiene un buen producto y resuelve una necesidad, está otorgando crédito y tiene que comprar materia prima al menos cada 7 días. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes qué se imaginan que
¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan del ciclo de negocio que vimos hace rato? Pues los emprendedores deberían de emplear ese ciclo de negocio para poder tener un control de esto que estamos pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que después de cierto tiempo, este emprendedor adquiere más clientes, pero los clientes no le pagan. Dicen, oye, sí te podemos seguir comprando, pero en lugar de 15 días, dame por favor 45 días, ¿no? 30 días, como si fuera, no sé, una institución financiera tal vez, ¿no? Pensando un poco por los plazos. Y él dice que sí, pero resulta que al estar girando en este ciclo y estar comprando materia prima y vendiendo a créditos sin recibir nada, ya no va a haber nadie, ya no va a haber el proveedor, ya no le va a querer fiar porque no le está pagando en el tiempo que se estableció. Y la gente que está trabajando con él, pues ya no va a querer, ¿por qué? Porque no le están pagando cada cierto tiempo. Podrían decir, oye, pues nos está viendo muy bien, ya vieron cuántos clientes tenemos en ese edificio, aguántenme un poco. Algunos podrían decir que sí, otros que no. Y finalmente, pues lo único que le quedó fue esto, y pues algunos utensilios que utiliza para hacer esto, y reparte con lo que estaba repartiendo. Entonces, el emprendedor tiene que tener mucho cuidado en cuanto al dinero que maneja. Lo podemos decir como la caja, la tesorería, porque eso le va a ayudar a mantenerse en operación. Y si él determina desde un principio cuánto necesita de fondos para poder estar operando, es posible que esto no pase y que tenga los fondos necesarios para poder mantenerse en el mercado. Muy bien. Bueno, ahora vamos a el idioma de los negocios. ¿Se acuerdan del ciclo de negocio? Bueno, ¿cuál es el ciclo de negocio? Este que vimos acá, este ciclo de negocio. Bueno, pues los emprendedores deberían de emplear el idioma de los negocios para controlar estas 3 etapas del ciclo y dar seguimiento a las fuentes de recursos, de dónde obtuvieron sus recursos y al uso que le dieron a esa fuente de recursos, a ese dinero, para poder tomar decisiones. Esa parte es muy importante. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, hay fuentes de recursos y hay y hay emprendedores que están usando estos recursos. Y esto es realmente el emprendedor con otro, poniéndose de acuerdo para crear una empresa y juntando ciertos recursos. Y conforme vamos avanzando en el proyecto, nos damos cuenta que no solamente podemos conseguir dinero de nosotros internamente, que también podemos conseguir un proveedor que nos dé para comprar algo más y seguir operando. Y que también por ahí va a haber alguien que nos presta dinero a través de una tarjeta, tal vez, para poder comprar más recursos. O por ahí también podemos conseguir un crédito a largo plazo, a más de un año, y entonces estamos viendo que tenemos una fuente de recursos económicos del lado derecho y que esa fuente de recursos la estamos utilizando en dinero. Por eso les decía, obtenemos fondos y los utilizamos en dinero, en crédito para los clientes, en equipo para poder vender y tal vez comprar algún terreno, algún edificio para poder hacer la actividad que estamos haciendo. Muy bien, permítanme un segundo. Perfecto. Muy bien. Esto que estamos viendo aquí, así de sencillo, y no porque lo muestre sencillo quiere decir que lo vamos a simplificar porque no es relevante, es bastante relevante. Es lo que ustedes han escuchado hablar en algún momento que se llama balance. Balance general, estado de situación financiera. Esto es, pero en un esquema. En un esquema. Y la contabilidad nos ayuda a tener ese control de las 3 etapas del ciclo del negocio para darle seguimiento a nuestras fuentes de recursos y al uso que le estamos dando y poder tomar decisiones dentro de todo el ciclo del negocio en lo que nos estamos desarrollando o desempeñando con nuestro emprendimiento. Muy bien, ¿cuál es la visión financiera de los negocios? Las fuentes de recursos siguen siendo, lo llamábamos anteriormente fuente de recursos económicos, ya nada más le vamos a llamar fuente de recursos,
Y en lugar de usos, le vamos a llamar inversiones. El emprendedor consigue fondos, levanta capital y los invierte. Los invierte porque espera un beneficio económico en el futuro. Y estos que están dando estos fondos esperan que sus recursos los recuperen, más obtener un premio. Ahorita vamos a hablar más de eso. Bueno, entonces, la visión financiera de todo esto que vimos hace rato, desglosado como un balance, lo iguala y dice, bueno, todas mis fuentes de recursos son igual a todas mis inversiones. Ya está. Ahora, ¿qué otro elemento tenemos que considerar para poder viendo este tema? Pues esto, muy sencillo. Miren, cuando un emprendedor está haciendo negocios, tiene que saber si está ganando o perdiendo. Si no sabe si está ganando o perdiendo, pues, ¿cómo opera? De pronto se da cuenta que ya no tiene dinero o que el crédito que le están dando ya no le alcanza. Entonces, tiene que tener información. Entonces, vamos a ver esta parte y cómo es dentro del idioma de los negocios, que se da cuenta un emprendedor si gana o pierde. Pues bueno, tiene sus ventas, tiene todas las materias primas en las que está usando esos fondos, contratos de personas, gastos de operación, de producción, que puede ser el gas, el agua, la luz, alguna persona que cocina. Estamos en el ejemplo hace rato de una persona que echó a andar un negocio de comida, y pues materia prima, ¿no? Si a nuestras ventas les quitamos todos estos costos que ustedes pueden ver aquí, nosotros vamos a tener una cosa que se llama utilidad bruta. Pero a esa utilidad bruta le vamos a quitar otros gastos, que tienen que ver con los gastos de administración, y los gastos de administración tienen que ver con la persona que administra el emprendimiento. Podemos ser nosotros, ¿no? Que ya le pusimos un costo a nuestra mano, a nuestra experiencia, a nuestro trabajo, y que se lo cobramos al emprendimiento. Pero también tiene gastos de venta, y estos gastos de venta tienen que ver con todo lo que gastamos en redes sociales, en cuanto a pautas, tal vez en el lugar donde ustedes están todavía se gasta en radio, o que alguien vaya anunciando en la calle que ustedes venden un producto o servicio, o las personas que están atendiendo, ayudando a la comercialización de lo que nosotros estamos ofreciendo en el mercado. Entonces, tenemos una utilidad bruta, a esa utilidad bruta le quitamos los gastos de administración, los gastos de venta, y tenemos una utilidad de la operación. Y finalmente, a esa utilidad de la operación le tenemos que quitar todo aquello que está relacionado a lo que me cuesta usar dinero prestado. Los intereses, por ejemplo, se los restamos y nos da una utilidad antes de impuestos. Y finalmente, le quitamos los impuestos. Y ya lo mencioné, creo que cualquier planeación de un emprendimiento bien desarrollada, con fondos levantados correctamente y detectada las necesidades que tienen para operar, van a poder pagar sus impuestos, y al restar los impuestos van a obtener una utilidad neta. Ahí lo pongo de nuevo, utilidad neta. ¿Y cómo se vería un estado de, yo lo voy a llamar en este momento, no estamos hablando de contabilidad, no estamos hablando de normas de información financiera, y es algo que se me olvidó mencionar cuando inicié la charla. Esta charla es de un emprendedor para otros emprendedores, no tanto como una estructura muy técnica en cuanto a lo que tenemos que saber, pero sí apegado mucho a ejemplos totalmente reales, ¿no? Entonces, este es un estado de ganancias o pérdidas, donde vemos que hay diferentes costos en la estructura, en el negocio, ¿no? Unos están más relacionados a la operación, y que esto nos van a ayudar a tener ciertas estrategias. Muy bien. Bueno, ya llegamos al final, llegamos al esquema básico de las finanzas. Y ustedes pueden decir, pues bueno, ¿eso qué? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Lo vamos a explicar detalladamente. Todo lo que acabamos de comentar del balance y el estado de resultados, o que yo le llamé el estado de pérdidas o ganancias, lo vamos a ver en este esquema. De este lado izquierdo vemos el estado de situación financiera. Todas las inversiones que nosotros tenemos, les llaman activos. Del lado de enfrente tenemos, en este lado derecho, tenemos todas las fuentes de recursos. Les llaman a pasivos, y también el capital que juntaron los clientes, perdón, que juntaron los emprendedores para poder operar. Ya está. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Pero lo vamos a dividir para que no sea
tan, pues, para que me sea más fácil explicarlo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el esquema, pero en una parte. La primera parte. De esta parte de las inversiones surge una flecha que señala que plazo, y lo que nos está diciendo es que las inversiones que nosotros hacemos tienen un plazo. ¿Para qué tienen un plazo? Para convertirlas en dinero. Si recordamos lo que mencioné hace rato, los activos se consideran como inversiones. Por eso, al estar observando la primera gráfica, señalé el ciclo del efectivo y que hay una caja, que hay clientes, que hay inventarios, que hay almacén, que hay un local, que hay un equipo de trabajo, y nosotros estamos invirtiendo en todo eso. Muy bien. Entonces, el emprendedor es un inversionista realmente que ha conseguido recursos propios y de otras personas para poder hacer su emprendimiento. Entonces, está invirtiendo a un plazo para transformar todo esto en dinero, en efectivo. Bueno, por ejemplo, algo importante, el emprendedor debe considerar en algún momento determinado si va a dar a crédito o no. Si va a dar crédito, debe de considerar cuántos días, por ejemplo, 7 días. Y si consideró que va a dar crédito a 7 días, ese es el tiempo para que recupere o cobre ese dinero que prestó a través de sus clientes. Ese dinero lo debe cobrar en 7 días. Por lo tanto, cada inversión que realiza el emprendedor, en cada uno de estos activos que usted puede ver aquí, tienen un plazo para los que son invertidos. Muy bien. Ahora, vamos aquí a las fuentes de recursos. Las fuentes de recursos también tienen un plazo. Por ejemplo, aquí está un proveedor. Hace rato lo vimos. El proveedor, aquí lo volvemos a traer. Y el proveedor le ofrece 14 días de plazo para que le regrese esos recursos. Entonces, esos recursos deben de estar 14 días o ese plazo en la empresa. Es así como funciona. No vamos a hablar de los plazos referentes a los créditos de más de un año y tampoco del dinero que el inversionista recolectó con otros socios o con otros amigos para lanzar, perdón, el emprendedor juntó con otros amigos o socios para poder lanzar su proyecto. Pero todos los demás pasivos que ven aquí, la fuente de recursos, seguramente van a tener un plazo menor a un año. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un comparativo de estos plazos. Vamos a comparar plazos contra plazos. Las inversiones de este lado contra el plazo de las fuentes de recurso nos dicen con estos símbolos de mayor que con azul y menor que lo siguiente. Nos dicen que si el plazo de las inversiones es menor que el plazo de las fuentes de recursos, habrá liquidez. Emprendedores, si recuperan las inversiones antes de ese plazo, tendrán dinero para devolverlo a las fuentes de recurso y tendrán liquidez. Pero si el plazo es mayor que el plazo de las fuentes de los recursos, no tendrán liquidez. No habrá dinero en efectivo para devolver a tiempo los préstamos que han recibido o las mercancías, la materia prima de los proveedores que han recibido. Entonces están mostrando que hay problemas de liquidez. Si ustedes se encuentran en constantemente sin liquidez, es porque los plazos que ustedes ven acá, que mencioné hace rato, se desfasaron, tienen falta de liquidez y podrían llegar a dejar de pagar lo que ustedes deben. Esta suspensión de pagos no quiere decir que están en quiebra. Entonces, resumiendo esta parte que estamos viendo, en este esquema nos estamos refiriendo a lo que hay en caja, al flujo de efectivo, al dinero que ustedes tienen. Eso es la parte que nos muestra este esquema, la parte de arriba de este esquema. Vamos a la parte inferior del esquema de las finanzas. Bueno, de nuevo,
inversiones y fuentes de recursos. Aquí tenemos una flecha que señala que hay un rendimiento. Entonces, las inversiones deben de tener un rendimiento, una rentabilidad, y eso lo buscamos a través de las utilidades. Cuando yo inicié esta charla dije, el emprendedor está invirtiendo porque busca obtener beneficios futuros. Estos beneficios futuros se van a ver reflejados a través de la rentabilidad y de la liquidez. Ya está. Bueno, enfrente de las inversiones está la fuente de recursos. Igual señalan que tienen un costo y que deben de pagarse. Es decir, hay un costo. Cuando un proveedor de materias primas nos vende a crédito, no nos va a vender al mismo precio que una persona que lo está haciendo en efectivo. Nos va a dar un costo un poco más elevado. Y cuando nosotros vamos al banco a solicitar un crédito de corto plazo, nos van a cobrar intereses. Entonces, el dinero tiene costo y lo que nos ofrecen los proveedores también. Aunque el capital contable lo podríamos mencionar sobre un tema de costo, no voy a llegar hasta ahí, pero sí en esta parte decirles, hay un costo por tener proveedores que nos están dando esos recursos. Ahora vamos a hacer una comparación. De nuevo, con los símbolos, con el mayor que y el menor que. Cuando el rendimiento de las inversiones es mayor que el costo de los recursos, hay utilidades, se gana dinero. En cambio, cuando el rendimiento es menor que el costo de las fuentes de recurso, entonces hay pérdidas. ¿Qué ejemplo podría poner en este caso? Un ejemplo, una persona que consigue prestados 100 pesos y le dicen, oye, me tienes que regresar 110 porque te voy a cobrar 110 pesos por todo, por los intereses y por el recurso que te estoy prestando. Ok, ¿cuántos días? 7 días, ya está, 7 días. Esta persona, ese dinero lo recupera en 3 días, pero nada más, no solamente lo recupera, también obtiene un rendimiento, es decir, obtiene 120 pesos. Entonces, regresa los 100, que eran el préstamo, los 10 de los intereses, y él se queda con 10 de ganancia. Entonces, está obteniendo un rendimiento y también está pudiendo pagar con esa ganancia el costo de lo que está obteniendo. Muy bien. Vamos a ver rápidamente todo el esquema en conjunto. Y digo rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo. Muy bien. La parte de arriba, de aquí de este esquema, representa el efectivo. La parte de abajo, las utilidades. Muchas veces cuando emprendemos, hacemos proyectos y nos dicen, oye, ¿cómo salió tu proyecto? No, voy a tener muy buenas utilidades. Ah, muy bien. ¿Y cuánto vas a tener de efectivo cada mes? Ah, esa parte todavía no la sé. Bien, esa parte es bien importante porque tenemos que tener ese dato muy a la mano. Ya está. Entonces, arriba se muestra el flujo de efectivo, abajo podemos ver el estado de pérdidas o ganancias o estado de resultados. De este lado vemos el balance, pero solamente la parte de los activos. Y de este otro lado vemos también el balance, pero la parte del capital y de los pasivos. Hace rato vimos un modelo de negocio y el modelo de negocio nos muestra o nos da alternativas de irlo modificando conforme vayamos avanzando. Muchas personas creen que se pueden modificar los balances o se pueden manipular. Y sí, pero cuando en ese balance vemos utilidades, también vemos una caja. Y la forma de ver cuánto hay en esa caja es volteando a tu celular, consultando tu estado, tu saldo, y te vas a dar cuenta cuánto saldo tiene tu empresa. Y si te das cuenta que realmente lo que ves en ese balance es lo que está en tu cuenta. O la otra es que sea en efectivo. También lo podemos comprobar viendo el efectivo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que hay para un emprendedor? Para el negocio de un emprendedor, que tenga liquidez y utilidades, es decir, todo marcha muy bien, están resolviendo una necesidad, un problema o aprovechando una oportunidad. La otra alternativa es que el emprendedor tenga liquidez y pérdidas. Por ejemplo,
que el emprendedor le estén pagando, pero tal vez no esté ganando lo suficiente por lo que está vendiendo. Esa podría ser otra. La otra sería sin liquidez, pero con utilidades. El ejemplo que pusimos de la persona que estaba vendiendo en la oficina, esa persona tenía utilidades. ¿Por qué? Porque tenía clientes que le debían, pero no tenía liquidez. Y finalmente, un emprendedor que no tiene liquidez y está con pérdidas. Y es el caso de algunas empresas que han tenido que cerrar por la pandemia. ¿Cuál elegirías tú? ¿Qué alternativa entre tener liquidez o tener pérdidas? Creo que la que tendrían que elegir es tener pérdidas, porque mientras tengas liquidez puedes estar operando, pero si te quedas sin liquidez, pues bueno, se te acaba el viaje, ¿no? Hay una analogía, precisamente en el libro que ustedes ven aquí abajo descrito, que dice que las utilidades son el motor del auto, el flujo de efectivo la gasolina. Podemos tener alguna falla en el auto, pero podemos seguir avanzando mientras contemos con gasolina suficiente. Para concluir, algo que los emprendedores deben saber es que las ventas no son lo mismo que ingresos, los costos no es lo mismo que egresos y las utilidades son distinto al efectivo o a la liquidez. De mi parte es gracias, darles las gracias y comentarles que finalmente, si ustedes quieren emprender, necesariamente necesitan aprender un poco de contabilidad, entender lo que dicen los informes financieros de su empresa. Que realmente la contabilidad no sirve solamente para pagar impuestos. Eso es aparte. La información financiera que ustedes reciban les debe servir para tener el control de todo el ciclo de negocio y también para que ustedes detecten cuáles son las necesidades operativas de recursos, de fondos. Y que finalmente se den cuenta si la liquidez que están obteniendo es suficiente, es la rentabilidad también suficiente para poder mantenerse en ese negocio. Mi nombre es Antonio Delgado, les agradezco, espero haber sido claro, sé que fui muy rápido, es bastante la información, y pues bueno, asumo cualquier error que haya dicho, por ahí me trabé en algunas palabras, cambié una palabra por otra, pero en lo general creo que el mensaje que quería transmitirles el día de hoy es el adecuado. Estoy para escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Antonio. Claro que sí. Como sabemos, siempre estos temas de emprendimiento son bastante amplios, ¿no? Y cada día, en cada tema nos apasionamos y obviamente nos podemos echar más de una hora, siempre lo digo. Antes de leer, por el tiempo me voy a permitir solamente leer dos preguntas de aquí de nuestra audiencia, pero antes de leerlas me gustaría que les dieras tu contacto por si alguno tiene alguna pregunta directa y que también tú promociones toda esta cátedra que das en materia de financiamiento antes de entrar en materia de las preguntas. Bueno, en Facebook me pueden encontrar en LinkedIn como José Antonio Delgado Núñez. Ahí me pueden encontrar en LinkedIn, José Antonio Delgado Núñez. En Facebook como Antonio Delgado. Y en Twitter me parece que es Tony Delgado, algo así, no recuerdo. Tony Delgado MX, la verdad es que no me acuerdo. Entonces, esas son mis redes sociales. Y si ya alguna persona tiene alguna pregunta muy puntual, pueden comunicarse. No sé si puedan comunicarse contigo, Marcela, y les pasas mi contacto y personal. Y pues bueno, ya charlamos. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, Antonio. Pues mira, una pregunta es, ¿cómo saber qué tipo de modelo financiero elegir? Ok. Difícil de contestar, pero... El modelo financiero que vas a elegir es el que cubra tus costos y tus gastos. ¿Sí? Digo, parece una respuesta muy sencilla, pero sí, o sea, que tú te sientas cómodo en los plazos que tienes contra tus fuentes de recurso y las inversiones que estás haciendo. Que el tiempo que tardes en volver esas inversiones en dinero sea el suficiente para poder pagar lo que te prestaron. Que sea suficiente para poder pagar tus impuestos, que sea suficiente para poder cubrir a las personas que estás contratando. Creo que ese es el modelo financiero. Explicar modelos financieros, yo creo que sí nos llevaría más tiempo. Claro, muy bien. ¿Contraer deuda al inicio de mi proyecto es rentable? Mientras esa deuda que contraigas la puedas pagar, es bueno.
hay muchos mitos respecto a usar o no usar deuda. También hay muchos mitos en cuanto a la toma de decisiones, es decir, si no compro esto, yo voy a evitar, voy a ahorrar, pero es que realmente estás evitando un costo, no estás ahorrando, porque si no compras eso que estás evitando comprar, lo vas a usar en otra cosa. Siempre estamos tomando decisiones financieras, económicas y financieras. Y creo que cualquier deuda que puedas pagar es buena. Ojo también, importante. Ojo, esa parte es bien importante. Cuando nosotros pedimos un préstamo, el préstamo tiene diferentes características. Hay tres formas de adquirir un préstamo. Pero lo que ustedes se deben de fijar es que cada vez que pagamos, se abone a capital y se abone a intereses. No vaya a ser que después de 3 años se den cuenta que solamente están pagando intereses y que han pagado muchísimo y que van a empezar a pagar su capital después de 3 años, el capital que deben. Muy bien, Antonio. Pues agradezco de nueva cuenta el haberte Una tenido más. aquí. ¿Una más? Sí, Ok, a ver. si gustas. Sí, sí, sí. Y si está muy difícil, pues bueno, nos despedimos. No. Bueno, sí, un poco. ¿Cómo hacer un modelo comparativo de financiamiento Ok. relativamente para disponer de insumos? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que tienes que utilizar para poder para comparar? Primero tienes que saber el precio del dinero. Es decir, ¿cuánto vale el dinero en este momento? Voltea a ver las tasas de interés como si tú fueras a prestar el dinero. ¿A dónde? A una institución financiera. Vas y vas a dejar tu dinero y dices, bueno, esta institución, por 100,000 pesos me da tanto. Y después vas a una tarjeta de crédito y dices, bueno, si alguien me está prestando, me tiene que cobrar tanto. Saber cuánto vale el dinero, ese es el primer punto. Y después ver tus márgenes. Es decir, si alguien me va a prestar, lo mismo al comparar mi fuente de recursos, si alguien me va a prestar 100 pesos para que en 7 días yo le regrese 120 y yo solamente genero 110, me estoy quedando corto con 10 pesos. Entonces, ese proveedor no me conviene. No sé si con ese ejemplo pude haber sido claro. Que ponga un like o un sí. Seguro que sí. Bueno, Antonio, nuevamente, pues agradecemos el que hayas compartido con nosotros este conocimiento, agradecemos a la audiencia como siempre. Vuelvo a reiterar, el tema de emprendimiento es bastante amplio y siempre es apasionante para todos los que estamos inmersos en él. Los quiero seguir invitando a este Summit de Propiedad Intelectual y Emprendimiento para que nos acompañen en el webinar del día de mañana, Errores y aciertos de la transferencia de conocimiento entre los ecosistemas de innovación, así como las distintas charlas que tendremos también el día viernes acerca del futuro de la propiedad intelectual frente al constante desarrollo tecnológico, la estrategia de propiedad intelectual para el emprendimiento en México y la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Temas súper importantes, súper relevantes y de gusto para toda nuestra audiencia que nuevamente esperamos nos acompañen, esperamos visualizarlos también. Nos vemos en una siguiente edición de Sinova Talks. Agradeciendo a todos, a ti Antonio también. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y me pueden contactar por LinkedIn si tienen alguna pregunta y estoy para servirles con todo gusto puedo contestarles algunas preguntas. Hasta luego. Gracias, Antonio. Hasta luego. Buena tarde. Buena tarde.